Welcome to, welcome to, welcome to. Bienvenido a otro video sobre transformaciones de funciones. Este video trata específicamente con traducciones horizontales y verticales, por lo que el objetivo del video es graficar las funciones. Uso de cambios horizontales y verticales. Si estamos buscando transformaciones de esta función a esta función, este video se trata específicamente de cómo C y D transforme la función. Hablemos primero sobre un cambio horizontal, que significa que el gráfico será cambiado a la izquierda o a la derecha. Y igual f de la cantidad. Cambiaremos f de x unidades c izquierda c igual f de la cantidad x. C cambiaremos f de x unidades c derecha. Ahora, esto puede ser el opuesto de lo que puede pensar. Si agrega unidades c a x, la función se desplazará a la izquierda. Y si resuelve unidades c de x, el cambio será correcto. Una manera de sentirse por esto sería comparar una tabla de valores para f de x y f de la cantidad x, 1. Así que vamos adelante y hagámoslo. Elegimos x igual 1, 2, 3, 4 para encontrar y solo cuadramos x para f de x, así que esto sería un cuadrado 1, 2 cuadrado que es 4, 3 cuadrado es 9, y 4 cuadrado es 16. Vamos a utilizar los mismos valores x para f de x, 1. Ahora vamos a restar un de la entrada y luego cuadrarlo. So 1, un cuadrado sería 0, 2, un cuadrado sería un cuadrado 1. 3, un cuadrado sería 2 cuadrado o 4. Y 4, un cuadrado sería 3 cuadrados o 9. Así que si comparamos los valores y de 1, 4, y 9, aviso que para f de x, debemos aumentar x por 1. Para obtener el mismo valor. Cuando aumentamos x por 1 estamos cambiando la función a la derecha. Entonces, cuando restamos un número de x, se mueve hacia la derecha, y cuando agregamos un valor a x se desplaza a la izquierda. Aquí está el gráfico de estas dos funciones, y lo que usted avisará para cualquier punto correspondiente. Diga el vértex en la función original y el vértex en la función desplazada es una unidad a la derecha. Seleccione cualquier punto de la función original, y la función traducida será una unidad a la derecha. Miremos una animación de esto. Aquí tenemos una función original en rojo, y al cambiar el valor de c verá la función traducida en azul. Así como la notación de función para la función traducida. Así que aviso cuando es f de la cantidad x, 2.5. La función azul se desplaza a las 2.5 unidades correctas. También podemos comparar puntos correspondientes, y lo que encontrará es cada uno en azul. Se desplaza 2.5 unidades a la derecha. Vamos adelante y vea lo que pasa cuando cambiamos esto a x masa constante. Puedes ver cuando tenemos f de x más 1 la función traducida se desplaza a la izquierda ahora. Vamos adelante y hablemos sobre un cambio vertical ahora. Y igual f de x más de cambiar a f de x arriba de unidades, y igual f de x, de cambiar a f de x abajo de unidades. Y esta traducción probablemente parece más lógica. Recuerde f de x igual y, así que si agregamos de unidades a y, la función cambiará. Si restruimos unidades de d y la función se desplazaría. Vamos adelante y hagamos otra comparación usando f de x y f de x, 2. Otra vez, para f de x solo cuadraremos la entrada. Entonces tendremos 1, 4, 9, 16. Para f de x, 2 utilizaremos las mismas entradas, pero ahora cuadraremos la entrada y luego resumen 2. Un cuadrado, 2 sería menos 1. 2 cuadrados, 2, que serían 4, 2 o 2. 3 cuadrados, 2, que serían 9, 2 o 7, y 4 cuadrados, 2 serían 16, 2 o 14. Así que si hacemos otra comparación de los valores y de la función, aviso de que todos los valores, y en rojo son 2 menos que los valores y en azul. Por lo tanto esta función sería 2 unidades menos que la original. Aquí está el gráfico de estas dos funciones, y para que podamos seleccionar cualquier punto de la función negra original. Para encontrar el punto correspondiente en la función traducida, debemos mover este punto hacia abajo 2 unidades. Vamos adelante y miremos una animación de esto también. Así que cambiamos el valor de d, veremos cómo afecta el gráfico. El gráfico traducido estará en azul.
A medida que aumentamos d, la función se desplaza hacia arriba. Si tenemos f de x, d, la función se desplaza desde el original. Vamos adelante y miremos algunos ejemplos. Queremos poder utilizar lo que acabamos de aprender de forma rápida, y gráfica f de x igual el valor absoluto de la cantidad x más 3 más 2. Lo primero que necesitamos hacer es reconocer cuál es la función de los padres, y en este caso sería el valor absoluto de x. Vamos adelante, y llámelo g de x igual el valor absoluto de x. Vamos adelante y gráfico esto para referencia. Recuerda que la función de valor absoluto forma AB, parece algo así. Vamos adelante e identificemos unos de estos puntos. Esto sería, y esto sería. Lo siguiente que necesitamos hacer es reconocer cómo tomar el valor absoluto de x más 3. Y entonces agregar 2, traduciría la función de los padres. Entonces, lo que podríamos hacer es decir que f de x igual g de x más 3 más 2. Si eso es útil. Aviso que g es solo el valor absoluto de x, g de x más 3 sería esta parte de la función, y luego el más 2 sería la constante al final, aumentando x por 3 aquí que sería igual a este x más 3 aquí cambiaría el gráfico a la izquierda de 3 unidades. Entonces agregar 2 a la función de valor absoluto aquí o aquí cambiaría la función hasta 2 unidades. Así que lo que podemos hacer es tomar estos 3 puntos clave, y cambiarlos dejaron 3 unidades y hasta 2 para graficar la función dada. Vamos a hacer eso. Comencemos con el punto izquierdo. Vamos a ir a la izquierda 3 unidades y luego a arriba 2, así que podríamos superar a menos 5 y luego a 4. A continuación, tomamos este punto y lo cambiamos a la izquierda de 3 unidades y hacia arriba 2. Estaremos aquí en. Y por último, tomaremos el punto más correcto, cambia a la izquierda 3 unidades y hacia arriba 2, y estaríamos aquí en ahora que sabemos que la función de valor absoluto es la forma AB. Podemos formar la nueva función aquí en verde utilizando traducciones, y parecería algo así. Vamos adelante y pruebe otro. De nuevo, el primer paso será reconocer lo que sería la función de los padres. Si f de x igual la cantidad x, 2 cuadrados, 4 debemos reconocer la función de los padres. Llamémoslo g de x igual x cuadrado. Así que queremos crear f of x usando g of x. F of x va a igualar a g of, bien, x, 2 se está cuadrando, por lo tanto tenemos g de x, 2, y luego estamos restando 4. Ahora después de todo, no tengas que escribirlo así, pero puede ayudar al comienzo reconocer que aquí estamos disminuyendo la entrada de x por 2, lo que significa que lo cambiará a la derecha 2 unidades. Reconocer esta x, 2 aquí es igual que la x, 2 aquí, y luego restando 4 de este valor de la función lo desplazaría 4 unidades. Así que, 4x así es lo mismo que esto, 4 aquí en la función dada. Para graficar esta función dada, debemos primero dibujar el gráfico de la función padre g de x igual a x cuadrado. Vamos adelante y hagamos eso. Recuerda que es una parábola con su vértex en el origen, así que esto sería el vértice. Un cuadrado sería 1. 2 cuadrados sería 4, y luego tenemos una imagen espejo en el otro lado del eje, y tenemos un punto aquí y un punto aquí. Así que esta es la función de los padres, y lo que vamos a hacer ahora es elegir algunos puntos clave aquí, y luego cambiar cada uno de ellos 2 unidades correctas y 4 unidades hacia abajo. Así que empecemos con el vértice. Lo cambiaremos a la derecha 2 unidades y abajo 4 unidades aquí. A continuación, tomaremos este punto aquí y lo cambiaremos a la derecha 2 unidades y abajo 4 unidades. Eso estaría aquí en. Luego tomaremos el 0.11, cambiarlo a la derecha 2 y abajo 4 aquí. Podría ir adelante y hacer estos 2 últimos puntos. Tomemos este y lo desplazamos a la derecha 2, abajo 4. Estaría aquí en el eje X y lo mismo aquí, cambia a la derecha 2 y hacia abajo 4. Estaremos en el origen ahora. Así que la función traducida sería esta parábola verde como vemos aquí. Gracias por ver.